La ciencia política muestra un gran dinamismo en los años más recientes, que se expresa en una amplia producción sobre los temas más relevantes de nuestro tiempo. La actividad de la comunidad académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es intensa y permanente. Ello se ve reflejado en el número y calidad de las publicaciones de sus integrantes. Uno de los resultados de esta labor de investigación es el que se presenta a continuación. En el libro Los órganos electorales administrativos en México y los problemas de su autonomía, con los casos del Instituto Electoral del Estado de México y de la Ciudad de México, analizamos las disposiciones normativas que han tenido estos dos institutos electorales a lo largo del tiempo. En él van a poder encontrar cuestiones como la conformación de estos institutos electorales, el financiamiento y aquellos temas relevantes para analizar precisamente su autonomía. Se trata de dos entidades que han estado en constante evolución. Tenemos por una parte la Ciudad de México, que ha estado o estuvo la mayor parte del tiempo bajo el predominio de un partido político, el Partido de la Revolución Democrática, y por otra parte el Estado de México, que hasta hace muy poco tuvo alternancia en el cargo de gobernador. Estos dos casos representan temas muy importantes para la discusión y para el análisis, ya que establecieron una serie de paradigmas en cuanto a organismos electorales se refiere. Solo por mencionar un tema de gran relevancia es precisamente el papel de los gobernadores en el interior de estos institutos. Es decir, si eran correas de transmisión los consejeros electorales o si tenían en efecto autonomía. ¿Cómo se mide esta autonomía? Precisamente en este texto abordamos algunas líneas de investigación, cómo son su trayectoria, cómo son sus funciones, cómo son el papel que tuvieron en cada uno de los procesos electorales, y el lector va a poder encontrar un recorrido muy importante y muy relevante a la luz también de la transición a la democracia que ha atravesado nuestro país. Les extendemos una cordial invitación a consultar esta interesante obra editorial, disponible en librerías de la UNAM o en formato electrónico en las redes sociales institucionales. El libro fue elaborado con base en una extensa experiencia de investigación científica de quienes cultivan la ciencia política en México, en particular en el Centro de Estudios Políticos de la UNAM.